Imagina despertar cada día con una mente tan serena que nada ni nadie pueda perturbar tu paz. Imagina vivir desde la calma, sin importar lo que suceda a tu alrededor. Eso es posible. En este camino que hoy vamos a recorrer, te compartiré 15 enseñanzas del budismo que pueden ayudarte a construir una mente inquebrantable. Una mente que no reacciona con angustia, ni con ira, ni con desesperación, sino con presencia, sabiduría y compasión. ¿Estás listo para convertirte en la mejor versión de ti mismo? Entonces quédate, porque esto puede transformar tu vida. Empecemos por una de las enseñanzas más profundas y a la vez más incomprendidas del budismo: el karma. Desde el momento en que abrimos los ojos cada mañana, nuestras decisiones empiezan a tejer un hilo invisible que conecta nuestro presente con lo que viviremos mañana. Ese hilo es el karma. Pero cuidado, no es un castigo ni una recompensa. No es un juez en el cielo que apunta tus errores o aciertos. El karma es una ley natural, como la gravedad. Una ley de causa y efecto. Lo que piensas, lo que dices y lo que haces, todo tiene una consecuencia. No por venganza cósmica, sino porque todo deja una huella. Imagínate lanzando una piedra en un lago tranquilo. Las ondas se expanden en todas direcciones, y aunque no las veas más, siguen existiendo. Lo mismo sucede con tus palabras, tus pensamientos y tus acciones. Tarde o temprano, esas ondas vuelven a ti. Pero el karma no es solo externo. No se trata únicamente de lo que haces hacia afuera. También se manifiesta en lo que cultivas dentro. Si una persona vive desde el rencor, la envidia o el resentimiento, no es que el universo la castigue. Es que su mente, su mirada hacia el mundo, su forma de vivir, se contamina, y esa oscuridad se refleja en todo lo que experimenta. En cambio, quien cultiva gratitud, paciencia y compasión, empieza a notar cómo la vida se vuelve más armónica. No porque todo le salga perfecto, sino porque su percepción cambia. Porque comienza a ver con más claridad, a actuar con más amabilidad y a recibir en consecuencia. El karma no es inmediato. No es como apretar un botón y ver el resultado. A veces una acción tarda años en dar frutos, y otras veces cosechamos lo que sembramos hace mucho sin siquiera darnos cuenta. Pero todo lo que siembras inevitablemente germina, y esa comprensión te da un regalo enorme: el poder de elegir conscientemente lo que quieres sembrar hoy. Si siembras paz, recibirás paz. Si siembras amor, con el tiempo cosecharás amor. No porque el universo te premie, sino porque tú te conviertes en un canal de eso mismo que deseas ver en el mundo. Aquí es donde entra la responsabilidad personal. Nada está escrito en piedra. No somos víctimas de un destino inmutable. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar la dirección de tu vida. Y eso es liberador, porque no importa cuántos errores hayas cometido en el pasado, cada momento presente es una posibilidad de comenzar de nuevo. Así de poderoso es el karma. Quiero invitarte a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios esta frase para sembrarla en tu mente. Hoy elijo sembrar paz, compasión y claridad. Déjala allí como un pequeño compromiso contigo mismo y como una forma de anclar este conocimiento en tu interior. Si el karma es ese hilo que une lo que hacemos con lo que recibimos, la iluminación es la forma en que rompemos ese ciclo y trascendemos la rueda interminable de causa y efecto. Es la puerta de salida. Pero,
¿Qué significa realmente alcanzar la iluminación? Es volverse un ser místico, dejar de sentir, convertirse en alguien intocable. La respuesta es mucho más sencilla y al mismo tiempo más profunda. La iluminación no es algo que se gana como premio después de años de meditación o retiros espirituales. No es un lugar, no es un estado reservado solo para monjes en lo alto de una montaña. Es una comprensión, un despertar. Es mirar la realidad sin los filtros del ego, sin las distorsiones del miedo, del deseo, del apego. Es darte cuenta de que lo que tanto te hace sufrir no es lo que pasa fuera de ti, sino cómo lo interpretas desde dentro. Imagina a un pez que ha vivido toda su vida en el océano. Jamás se ha cuestionado el agua. Simplemente nada en ella, sin saber que está completamente rodeado por algo que lo influye en todo momento. Así somos nosotros. Nadamos en un mar de pensamientos, emociones, ideas, miedos, y los creemos tan reales que no nos damos cuenta de que son solo construcciones mentales, proyecciones, memorias pasadas o fantasías del futuro. La iluminación es como si ese pez, por un instante, tomara conciencia del agua. No deja de nadar, no deja de vivir, pero ahora comprende. Ahora observa su entorno con claridad. Cuando el Buda alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi, no fue porque dejó de sentir. Fue porque dejó de aferrarse. Comprendió que el sufrimiento no viene del mundo exterior, sino del apego que creamos en nuestro interior, a las cosas, a las personas, a las ideas, incluso a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y aquí está una gran enseñanza. Iluminarse no es dejar de amar, es amar sin aferrarse. No es dejar de vivir, sino vivir sin miedo, sin temor a perder, sin necesidad de controlar. Es disfrutar de un momento hermoso sin querer que dure para siempre. Es soltar una relación sin odio cuando ya no hay conexión. Es ayudar sin esperar agradecimiento. Es caminar por la vida con el corazón abierto, pero sin cadenas. Una metáfora hermosa del budismo es la de la llama de una vela. Si tienes una vela encendida y enciendes otra con esa llama, la nueva vela arde, pero la llama original no se ha perdido. Así es la iluminación. No es algo que se quita de ti para dárselo a otro. Es algo que puedes compartir, expandir, encender en otros, sin perderlo. Y eso es lo más profundo de esta enseñanza, que esa luz está dentro de ti. No necesitas buscarla afuera, solo necesitas quitar las capas que la tapan, los velos del miedo, del ego, del deseo, de la ira. Y cuando lo haces, la luz brota sola. Pero claro, esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino. Y como todo camino, tiene pasos, señales, herramientas. ¿Cuál es la más poderosa? La atención plena. Y de eso hablaremos a continuación. Si la iluminación es el despertar, entonces la atención plena es la linterna que ilumina cada paso del camino. Es la práctica diaria que nos enseña a vivir despiertos, a salir del piloto automático y volver una y otra vez al único momento real que tenemos, el presente. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Desde que abrimos los ojos, el teléfono nos bombardea con notificaciones, noticias, imágenes y demandas. Comemos con la televisión encendida. Caminamos mirando el celular.
Escuchamos a alguien mientras en nuestra mente ya estamos ensayando la respuesta. Estamos en 1000 lugares, menos en el que habitamos. La atención plena, también conocida como mindfulness, es el antídoto para esa desconexión. No se trata de meditar con las piernas cruzadas durante horas. Se trata de estar presente en lo que sea que estés haciendo. Sentir cómo respiras. Notar la temperatura del agua cuando lavas tus manos. Escuchar a alguien sin interrumpir, sin juzgar, sin anticiparte. Caminar sintiendo el contacto de tus pies con la tierra. Comer saboreando, en lugar de tragar sin conciencia. Y lo más importante, observar tu mente, sin dejarte arrastrar por ella. Imagina que tu mente es como un lago. Si el viento sopla fuerte, el agua se agita y no puedes ver el fondo. Pero si el viento cesa, la superficie se calma y puedes ver con claridad. Así es nuestra mente, llenos de pensamientos, preocupaciones, emociones. No vemos con claridad. Pero cuando practicamos la atención plena, el agua se aquieta y empezamos a ver lo que antes estaba oculto. La atención plena nos permite darnos cuenta de cómo surge una emoción antes de que nos arrastre. Podemos notar cómo se forma el enojo, la tristeza, la ansiedad y elegir cómo responder. En lugar de reaccionar desde la costumbre, desde el impulso, actuamos desde la conciencia. Pero no es fácil al principio. Nuestra mente ha estado corriendo durante años sin que la observemos. Al intentar enfocarla, nos damos cuenta de lo dispersa que está, pero con paciencia y práctica, empezamos a regresar al presente cada vez más rápido. Como quien entrena un músculo, al principio cuesta, pero con el tiempo se fortalece. Los monjes budistas convierten cada actividad del día en una oportunidad para practicar la atención plena. Al lavar los platos, al barrer el templo, al comer en silencio. Pero tú no necesitas estar en un monasterio para hacerlo. Puedes hacerlo ahora mismo, en este momento. Solo tienes que detenerte y observar. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Estás realmente aquí? Cuando empiezas a vivir con atención plena, algo hermoso sucede. El mundo se vuelve más vívido. Un atardecer te conmueve. El sabor de una fruta te asombra. Una conversación sincera te transforma. Te das cuenta de que no necesitas grandes cosas para ser feliz. Solo necesitas estar presente para notar las pequeñas maravillas que siempre estuvieron ahí. Y lo más poderoso de todo es que al estar presente, el sufrimiento empieza a disminuir. Porque el sufrimiento vive en el pasado o en el futuro, en lo que ya no está, en lo que aún no llega. Pero aquí, en este instante, estás a salvo. Aquí puedes respirar. Aquí puedes soltar. Y desde este estado de presencia consciente, surge una pregunta profunda. ¿Cómo organizamos nuestra vida para vivir con más claridad, compasión y propósito? El Buda nos dejó una guía milenaria para ello. Y ese es el siguiente paso en nuestro viaje. El Noble Octuple Sendero. La atención plena nos despierta al presente, pero para caminar de verdad hacia la libertad interior, necesitamos una brújula, una dirección, y eso fue precisamente lo que el Buda nos dejó tras su despertar, una guía práctica y profunda llamada el Noble Octuple Sendero. Este sendero no es una lista de reglas que hay que seguir al pie de la letra, ni una serie de pasos que se recorren uno tras otro. Es más bien como un conjunto de 8 prácticas que se entrelazan, se nutren entre sí
y nos ayudan a vivir con más sabiduría, compasión y equilibrio. Todo comienza con la visión correcta. Antes de cambiar algo en nuestra vida, necesitamos ver con claridad, comprender que el sufrimiento no surge del mundo en sí, sino de cómo nos aferramos a lo que queremos y rechazamos lo que no nos gusta. La visión correcta es entender que todo cambia, que nada es permanente y que aferrarnos a las cosas solo nos lleva a sufrir. Desde esta comprensión nace la intención correcta. No basta con ver la verdad. Necesitamos comprometernos con ella. Esta intención es como una semilla que se planta en el corazón. La decisión de actuar con bondad, sin malicia, sin egoísmo. Es vivir con propósito, eligiendo siempre el camino que reduce el sufrimiento propio y ajeno. Luego viene la palabra correcta, porque lo que decimos tiene un poder inmenso. Nuestras palabras pueden construir puentes o levantar muros, pueden sanar o herir. Practicar la palabra correcta es evitar la mentira, el chisme, el discurso hiriente. Es hablar con honestidad, pero también con compasión y conciencia. Es decir lo necesario, en el momento justo, de la manera más sabia. La siguiente práctica es la acción correcta. No se trata solo de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Nuestras acciones deben estar alineadas con la ética, la no violencia, el respeto por toda forma de vida. Significa vivir de una manera que no cause daño, pero también implica actuar con generosidad, con entrega, con humanidad. Para sostener estas acciones, necesitamos la forma de vida correcta. El budismo nos invita a preguntarnos si nuestro trabajo, nuestras actividades cotidianas, están en armonía con los principios que cultivamos. ¿Mi forma de ganarme la vida aporta algo al mundo? ¿O perjudica a otros directa o indirectamente? Vivir con coherencia significa que lo que hacemos en el mundo no contradiga lo que buscamos internamente. Aquí entra en juego la energía o esfuerzo correcto, porque transformar nuestra mente no es algo que ocurre por sí solo. La mente tiene hábitos antiguos que tienden al miedo, a la crítica, al deseo, a la pereza. El esfuerzo correcto es ese empujón amoroso que nos damos cada día para volver al presente, para elegir pensamientos que nutran en vez de destruir. No se trata de forzarnos, sino de cultivar una disciplina amable que nos impulse a crecer. La séptima práctica es la atención plena correcta, de la que ya hablamos antes. Esa capacidad de estar presentes, de observar nuestra mente sin identificarnos con cada pensamiento, sin perdernos en la corriente interminable de estímulos. Y finalmente, la concentración correcta. Aquí es donde la meditación se vuelve clave, no como una obligación, sino como un regalo que nos hacemos. Meditar no es escapar del mundo, es entrenar la mente para enfocarse, para calmarse, para ver con claridad lo que antes estaba cubierto por la neblina del ruido mental. El Noble Octuple Sendero no es un camino de renuncia o sacrificio. Es una forma de vivir que nos libera. No es un mandato externo, sino un descubrimiento interno. Cuando lo practicamos con sinceridad, empezamos a experimentar más paz, más lucidez, más conexión. Y sin embargo, muchos nos preguntamos, si estoy haciendo todo esto, ¿por qué sigo repitiendo los mismos errores? ¿Por qué siento que a veces vuelvo a caer en los mismos sufrimientos?
La respuesta está en una enseñanza profunda del budismo. La rueda del samsara. El ciclo repetitivo que todos vivimos sin darnos cuenta. Y eso es lo que exploraremos a continuación. Aunque tengamos buenas intenciones y practiquemos la atención plena, muchas veces sentimos que estamos dando vueltas en círculo. Repetimos patrones, caemos en los mismos errores, sufrimos por las mismas cosas. ¿Por qué ocurre esto? El budismo lo explica a través de un concepto esencial, la rueda del samsara. El samsara no es solo un ciclo de renacimientos físicos tras la muerte, como suelen imaginarlo. Es mucho más que eso. Es el ciclo de sufrimiento que vivimos cada día. Cada vez que reaccionamos sin conciencia, cada vez que permitimos que la ignorancia, el deseo o la aversión nos dominen. Es como si estuviéramos atrapados en una rueda que gira sin cesar. Buscamos placer, huimos del dolor, repetimos pensamientos, emociones y conductas una y otra vez, como si no tuviéramos salida. Pero sí la hay. La rueda sigue girando porque seguimos alimentando sus causas. Y las principales son tres: la ignorancia, el deseo y la aversión, conocidas como las tres raíces del mal o los tres venenos. La ignorancia es no ver la realidad como es. Es pensar que las cosas son permanentes, que el placer traerá felicidad duradera, que somos seres separados del resto. Es esa ceguera espiritual que nos mantiene dormidos, reaccionando sin entender. El deseo es la sed constante por más placer, más seguridad, más reconocimiento. Siempre sentimos que algo falta. Y cuando lo conseguimos, la satisfacción dura poco. Pronto queremos algo nuevo. Es una carrera sin meta. La aversión es el rechazo, la resistencia a lo que no nos gusta. Huir del dolor, evitar lo incómodo, desear que la realidad sea distinta. Pero esa lucha contra lo que es solo agrava el sufrimiento. Estas tres fuerzas nos atan a la rueda. Cada vez que actuamos desde ellas, reforzamos los ciclos internos y externos de sufrimiento. Pero si empezamos a observarlas sin actuar desde ellas, la rueda pierde fuerza y poco a poco podemos salir de ese ciclo. El budismo describe 6 reinos dentro del samsara que no son lugares físicos, sino estados mentales en los que vivimos, a veces sin darnos cuenta. El reino de los dioses representa el placer, la comodidad, la vida fácil. Pero cuidado, en ese estado uno se duerme, se cree invulnerable, y cuando llega la pérdida, el golpe es más duro. El reino de los titanes o semidioses es el de la competencia, la envidia, la lucha por poder. Allí siempre estás comparándote, buscando ser mejor que otros, sin sentirte nunca suficiente. El reino humano es el más equilibrado. Tiene sufrimiento, sí, pero también la mayor oportunidad de despertar. Aquí podemos reflexionar, cuestionar, elegir. Por eso se dice que nacer como ser humano es una gran bendición espiritual. El reino de los animales representa la existencia guiada solo por los instintos. Vivir sin conciencia, sin cuestionarse, reaccionando por impulso. El reino de los fantasmas hambrientos es el estado de deseo insaciable. Nada llena, nada alcanza. Siempre hay carencia, vacío, ansiedad por tener, por obtener, por llenar un hueco que no tiene fondo. Y el reino del infierno es el estado de sufrimiento extremo, odio, ira, desesperación. Todo se percibe como hostil, como amenaza. Se vive en constante reacción violenta ante todo.
Lo más impactante es que todos podemos pasar por estos estados en una sola vida. Un día podemos sentirnos en el paraíso y al siguiente caer en un abismo emocional. No es necesario morir y renacer para atravesar estos reinos. Están aquí, en nuestra mente. Cambian con nuestras emociones, pensamientos y acciones. La clave no es negar estos estados, es reconocerlos, verlos con honestidad y desde allí empezar a salir. ¿Cómo? Dejando de identificarnos con nuestras emociones y pensamientos, dejando de reaccionar automáticamente, abriendo un espacio entre lo que sentimos y cómo actuamos. Al hacerlo, algo empieza a cambiar. La rueda deja de girar con tanta fuerza. Recuperamos libertad interior. Y entonces surge una pregunta aún más profunda. Si el sufrimiento no viene del mundo, sino de cómo lo experimentamos, ¿qué es lo que realmente sufre? ¿Quién es ese yo que cree estar atrapado? Para responder, debemos mirar de frente una de las enseñanzas más liberadoras del budismo, la ilusión del yo y la verdadera raíz del sufrimiento. Si algo compartimos todos los seres humanos, sin excepción, es el sufrimiento. No importa nuestra historia, nuestro lugar de nacimiento o nuestras creencias, todos, en algún momento, hemos sentido dolor, pérdida, confusión, vacío. Pero lo que el Buda descubrió con claridad total es que el sufrimiento no nace de lo que sucede afuera, sino de cómo lo interpretamos desde adentro. La raíz del sufrimiento es el apego. Aferrarnos a las cosas, a las personas, a las ideas, a las emociones. Pero detrás del apego hay algo aún más profundo. Hay una creencia invisible, constante, silenciosa, que guía todas nuestras acciones. La creencia en un yo fijo, separado, sólido. Esa es la verdadera causa del sufrimiento. Creemos que somos ese yo que piensa, que siente, que sufre. Un yo con nombre, con historia, con opiniones. Nos identificamos con nuestros logros, con nuestras heridas, con nuestras emociones. Pero, ¿quién eras tú hace 10 años? ¿Quién serás dentro de 10 más? Todo cambia. Tu cuerpo, tus pensamientos, tus sueños, tus miedos. Lo que hoy crees urgente, quizá mañana no importe. Lo que hoy te define, mañana puede desvanecerse. Imagina una foto tuya de la infancia. Allí estás tú, pero ya no eres ese. Has cambiado. Y aún así, sigues creyendo que hay un yo fijo que necesita protegerse, justificarse, defenderse. El budismo nos invita a observar con honestidad, ¿dónde está ese yo? En los pensamientos. Pero los pensamientos vienen y van. En el cuerpo. Pero el cuerpo cambia con el tiempo. En las emociones también son pasajeras. No hay un núcleo inmutable. El yo, en realidad, es una construcción mental. Una idea útil para movernos por el mundo. Sí, pero que se vuelve una prisión cuando creemos que es todo lo que somos. Y cuando ese yo se siente amenazado, sufrimos. Cuando alguien nos critica, sentimos que atacan nuestro ser. Cuando perdemos algo o alguien, sentimos que nos arrancan una parte de nosotros. Cuando no logramos lo que queremos, sentimos que fallamos como persona. Pero todo eso solo ocurre porque nos aferramos a una identidad que no es real. Cuando comprendemos que el yo es una ilusión, algo poderoso sucede. Deja de haber tanto que defender.
Deja de haber tanto que temer. Deja de haber tanto que demostrar. Nos sentimos más libres, más livianos. Eso no significa que dejemos de existir. Significa que dejamos de identificarnos con cada pensamiento que cruza nuestra mente. Que dejamos de tomarnos todo tan personal, que soltamos la necesidad de tener siempre la razón. Y en esa ligereza empieza a brotar la paz. Pero claro, esto puede ser desconcertante al principio. Si no hay un yo fijo, ¿cómo vivimos? ¿Cómo amamos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo actuamos? Aquí es donde entra una enseñanza central del budismo: el camino medio, el equilibrio entre los extremos. Ni negar la vida, ni aferrarse a ella, ni hundirse en el placer, ni torturarse con la renuncia. Vivir con sabiduría, con compasión, con conciencia. Ese es el próximo paso que vamos a explorar. Cuando el Buda decidió abandonar los extremos, primero el lujo desmedido de su vida como príncipe y luego la austeridad severa de los ascetas, descubrió algo profundamente transformador: el camino medio. Ni la indulgencia sin límites, ni la renuncia absoluta, sino el equilibrio, el justo punto entre disfrutar de la vida y no aferrarse a ella. Vivir el camino medio es como afinar la cuerda de un instrumento. Si está demasiado tensa, se rompe. Si está demasiado floja, no suena. Solo cuando tiene la tensión adecuada vibra con armonía. Así también nuestra vida. No se trata de negar los placeres, sino de no depender de ellos para ser felices. No se trata de no amar, sino de amar sin poseer, de ayudar sin buscar reconocimiento, de disfrutar sin miedo a perder, de estar presentes sin huir ni aferrarnos. Y en el corazón de este camino equilibrado florece una virtud esencial: la compasión. Una compasión que no es sentimentalismo ni lástima. Es una sabiduría profunda que nace al comprender que todos los seres, tú, yo, quienes amamos y quienes nos han herido, estamos atravesados por el mismo deseo: ser felices y dejar de sufrir. Cuando reconoces esto, incluso en quienes te han hecho daño, algo cambia en tu corazón. Ya no respondes desde el rencor, sino desde la comprensión. No justificas el mal, pero entiendes que muchas veces las personas hieren porque ellas mismas están heridas. Y no menos importante, también aprendes a dirigirte con pasión a ti mismo, a perdonarte, a no exigirte perfección, a acompañarte en tus caídas con la misma ternura con la que acompañarías a un ser querido. Desde ahí, desde ese amor que no aprisiona, desde esa conciencia que no juzga, desde ese equilibrio que no se quiebra, nace la verdadera libertad. Pero la compasión no se queda en los pensamientos, se vuelve acción, presencia, entrega. Y por eso, quienes desean avanzar en este camino muchas veces hacen un voto silencioso: vivir no solo para su propio bienestar, sino también para aliviar el sufrimiento de los demás. Este es el espíritu del Bodhisattva, aquel que ha despertado, pero que decide quedarse en el mundo, ayudando a otros a despertar también. Y en el fondo, tú también puedes ser uno. No necesitas cambiar tu vida por completo. Solo necesitas cambiar la intención desde la cual vives. El budismo no es solo una filosofía. Es un arte de vivir, un camino de transformación, una invitación a despertar en medio del mundo, a vivir con los ojos abiertos, con el corazón liviano y la mente en calma. Ahora que hemos recorrido este viaje juntos,
Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál de estas enseñanzas resonó más contigo? ¿Cuál puedes comenzar a practicar hoy mismo en tu vida cotidiana? Me encantaría que escribas en los comentarios esta frase para anclar todo lo que hemos compartido. Hoy elijo vivir con equilibrio, compasión y conciencia. Déjala como una semilla, como una promesa contigo mismo. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, si sentiste que este viaje valió la pena, te invito a suscribirte al canal Consejos del Abuelo Zen, activar la campanita y compartir este video con alguien que lo necesite. Cada vez que haces eso, ayudas a que más personas se acerquen a estas enseñanzas de sabiduría milenaria. Y recuerda, aquí no caminamos solos. Esta comunidad está creciendo gracias a ti. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos muy pronto en otro encuentro de alma a alma. Y hasta entonces, recuerda que el momento de despertar no es mañana, ni después, es ahora.